UVEC, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. Módulo, Diagnóstico Clínico. Reto 3, Describiendo tipos de diagnósticos. Asesor, Priscila del Carmen Berriel Sáez de Naclares. Estudiante, Erika Pérez Recendis. Matrícula 228-124, 17 de mayo del 2023. Tipos de diagnóstico y componentes del reporte psicológico. Diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es el procedimiento mediante el cual el profesional de la salud identifica una enfermedad o el estado del paciente con la ayuda de varias herramientas que permiten definir su cuadro clínico. Diagnóstico psicológico. Se refiere a síntomas o funcionamientos mentales, emocionales que no siempre tienen una base orgánica observable. Se infieren por los comportamientos del paciente o por lo que dice que le está pasando. Existen 4 métodos para la búsqueda del diagnóstico. Diagnóstico intuitivo es una consecuencia de la práctica, la experiencia acumulada y la actividad racional y lógica de la conciencia. No es más que un rápido reconocimiento de patrones. Dada la necesidad de experiencia, no es un prototipo válido para la enseñanza de razonamiento diagnóstico, al menos inicialmente. Diagnóstico inductivo se utiliza partiendo de casos particulares para llegar a un propósito general. Sus características son: sigue de la dirección de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general, parte de observaciones empíricas y luego construye teorías sobre lo observado. Es utilizado en las ciencias, pero dentro del método hipotético deductivo está limitado a la observación de los fenómenos y sus conclusiones son probables y pueden llegar a ser falsas. Diagnóstico diferencial. Para hacer un diagnóstico diferencial, el profesional de la salud seguirá un cuidadoso proceso paso a paso para descartar trastornos que compartan sus síntomas, hasta determinar cuál es la causa más probable de su enfermedad, basándose en síntomas, historia clínica, historia médica familiar y sus resultados de pruebas. Diagnóstico hipotético. Es la formulación a partir de los primeros datos del paciente de una lista breve de diagnósticos presuntivos y la realización de conductas adicionales para reducir la lista de diagnósticos probables. La hipótesis es un diagnóstico presuntivo que se realiza para explicar el cuadro clínico del paciente y deriva de un análisis del concepto inicial. Informe psicológico. El informe psicológico es aquel documento escrito por el terapeuta donde se exponen los resultados de una evaluación diagnóstica a un paciente, en el que se recoge la información que el profesional obtuvo durante dicho proceso. De este modo, el texto constituye un registro clínico donde se incluyen antecedentes a la situación actual del paciente, sus problemas, limitaciones, las principales averiguaciones que hace el psicólogo o las interpretaciones de estas. Es importante saber que no existe un modelo específico estandarizado del reporte, ni es recomendable, ya que el contenido dependerá a quién va dirigido. Ejemplo de informe psicológico. Documento recuperado de la Universidad de Quintana Roo. Maestría en Psicología Clínica y Salud. Licenciada Ana Alejandra García Gutiérrez. Informe psicológico. Caso Kevin. Fecha de aplicación 15 de agosto del 2016. Nombre del paciente Kevin, edad 16 años. Sexo hombre, estado civil soltero, escolaridad secundaria, ocupación estudiante. Motivo de consulta.
En este caso, el motivo de consulta es la valoración general del paciente adolescente que se encuentra bajo observación debido a que es responsable de varios asesinatos en su escuela. Objetivos del reporte. Objetivos del reporte psicológico describe claramente el motivo por el cual el usuario y los familiares acuden a solicitar una evaluación psicológica. En este caso, las autoridades canalizan al adolescente debido a la conducta antisocial que ha realizado en contra de sus compañeros de escuela, asimismo por el asesinato en primer grado de su progenitor de nombre Franklin y su hermana menor Celia, por lo que se informará si el paciente debe estar recluido en la cárcel o en un hospital psiquiátrico. Pruebas e instrumentos aplicados. Para la valoración del paciente, las técnicas empleadas con el paciente fueron la observación directa y la entrevista libre. Se utilizaron las intervenciones de tipo cognitivo-conductuales con Kevin, ya que cuando es atendido por su madre para cambiarle los pañales sucios, ocurre dos tipos de asociaciones. La primera, pañal sucio me cambia, como efecto limpieza pero disgusto de la madre. Y segundo, asociación, pañal sucio, lanzamiento agresivo de la madre, como efecto fractura de brazo. Descripción del paciente, observaciones y comentarios. Sujeto del sexo masculino que acude involuntariamente debido al fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, perpetrando actos como homicidio múltiple en contra de sus compañeros. Se muestra poco cooperativo a la entrevista, refiere que vivía con sus padres y su hermana, pero que tiene poca comunicación con ellos, que le cuesta socializar, refiere cierto rechazo y odio en contra de su familia. Al final de la entrevista se observa una persona del sexo masculino con antecedentes de conductas antisociales, capacidad criminal alta para cometer el tipo penal que se le imputa, personalidad introvertida con bajo control de impulsos, ciertas dependencias ambivalentes hacia las figuras de autoridad y femeninas, narcisismo, incapacidad para aceptar el daño causado, se observa hostilidad, ira, enojo hacia sí mismo y hacia los demás, conflictos con la figura materna y rechazo a la figura paterna, rechazo por parte de su madre desde que fue concebido, por lo que se asegura que el asesinato en primer grado de su padre y hermana es justificable. Familiograma. Es la representación gráfica de la familia, contiene de manera estructurada cuántos integrantes la conforman y cómo se relacionan entre sí. Se observa al paciente Kevin de 16 años que convivía con sus padres y su hermana de 5 años, pero que la relación era conflictiva y hostil. Antecedentes personales. Refiere que las relaciones con cada uno de los miembros de su familia son cercanas, pero con ciertos conflictos. La relación con su madre es la más conflictiva, ya que desatiende a su familia y hogar y tiene dependencia por el alcohol, por lo que el núcleo familiar primario del cual proviene es disfuncional. La relación con su padre fue muy poca y distante. Refiere que en su infancia su padre lo consentía y que no sabe por qué su madre siempre lo ha rechazado y que el trato hacia con su hermana siempre ha sido diferente. Kevin menciona que tanto su madre como él toman Prozac, medicamento antidepresivo. Su desarrollo psicoemocional durante su etapa infantil y adolescente se perciben con grandes carencias de afecto emocionales, lo que ha originado inestabilidad emocional e inseguridad, por lo que es un factor biopsicosocial que lo conlleva a cometer el tipo penal que se le imputa.
Factores de personalidad como factor social y núcleo familiar primario del cual proviene es disfuncional, ya que desde muy pequeño y antes de su nacimiento sufrió rechazo por su madre. Es el primero de 2 hermanos, la zona de procedencia del cual emerge es urbana, existen conflictos emocionales por parte del paciente con los miembros de su familia, mostrando relaciones conflictivas llenas de ira, odio y rencor. Examen del estado mental. Paciente, sexo masculino con edad aparente a la cronológica, raza mestiza, talla alta, 1,80 metros, ectomórfico, vestido de acuerdo con la edad y sexo, constitución corporal íntegra sin lesiones, fascia despreocupada, marcha normal, actitud desafiante, con discurso coherente en cuanto a la relación de los hechos, presenta rasgos de oposición, omnipotencia y narcisismo, su discurso es coherente y congruente, comprensión presente con tono de voz normal y buena memoria a corto plazo. Estado de ánimo lo refiere como bueno, se le observa despreocupado y desafiante con movilidad domiciliaria. Suposición del diagnóstico. Trastorno antisocial de la personalidad descrito en el DSM-4, cuyo criterio diagnóstico para este cuenta con algunos de los siguientes elementos: imposibilidad de adaptarse a normas sociales o legales, deshonestidad, mentir con frecuencia para obtener un beneficio o por placer, impulsividad o incapacidad para planear a futuro, despreocupación por el bienestar de los demás, irresponsabilidad o falta de remordimiento. De presentar 3 o más de estas características después de los 15 años, al sujeto se le puede diagnosticar con este trastorno. Kevin cumple con todos. Las personas con trastorno antisocial de la personalidad cometen actos imprudentes de explotación, engañosos e ilegales para el beneficio o placer personal sin remordimiento. Pueden hacer lo siguiente: justifican o racionalizan su comportamiento, culpan a la víctima por ser tonta o indefensa, ser indiferente a los efectos nocivos de explotación de sus acciones sobre los demás. Sugerencias de tratamiento. Se sugiere tratamiento con psicoterapeuta, psiquiatra y personal médico para dar seguimiento. Pronóstico. De acuerdo con la percepción clínica, psicológica y observación directa del individuo, es un pronóstico desfavorable para gozar de su libertad ante la sociedad, ya que se considera un riesgo total por padecer cierto grado de sociopatía, considerando cada uno de los factores biopsicosociales a lo largo de su desarrollo.